Ok, ya terminé las dos patitas traseras. Sí, son las traseras, ajá. Entonces, ahora vamos a hacer las delanteras. Entonces, voy a hacerlas un poquito diferente. Voy a mezclar colores. Entonces, comenzamos. La pezuña la voy a hacer igual, del mismo color que las otras, para que no se vea tan disparejo. Y entonces voy a hacer un anillo mágico y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Después voy a hacer esto. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces, un punto bajo, un aumento, 6 veces, y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Cuando les digo regreso, pónganle pausa a su video para que hagan lo que yo les estoy explicando ahorita y no sientan que tejo muy rápido, o sea que la explicación va rápida, ¿sale? Entonces, le pausas y tejes, y entonces ya después le vuelves a dar play y regresamos a la vuelta que sigue. En la vuelta 4 son 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Ponle pausa a tu video. Ok, en la vuelta 5, ¿qué vamos a hacer? 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos al final. Ok, llevamos 2, 3, 4, un aumento. Otra vez, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Termino la vuelta y regreso. Ponle pausa a tu video. Ok, de la vuelta 7 y 8 son punto por punto. Son 36 puntos en cada, en cada vuelta, ¿sí? Entonces, lo hago y regreso. 7 y 8, la vuelta punto por punto. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a hacer algo. Voy a cambiar el color. Estoy pensando como en qué color. No sé si meterle el amarillo. ¡Ay! Se me cayeron. El amarillo o este. Yo creo que el amarillo. Ok, ya me conocen. Hago una U y jalo. Jalo el color rosa o naranja. Quién sabe qué tono es, pero ok. Y vamos a hacer esto. Subo todas las vueltas, las estoy subiendo con una cadena, ¿eh? Yo no hago los amigurumis en espiral, los hago siempre cerrando la vuelta. Entonces, vamos en la vuelta 9
y vamos a hacer 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. Acuérdense que cuando cambio de color hago esto y luego jalo todo. 1, 2, 3, 4 y la disminución. Hago esto, jalo primero y luego ya hago otro punto para que se vean parejitos, ¿sí? Voy a hacerlo 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 2, 3, 4 y hago esto, ¿sale? La termino y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a tejer punto por punto, no hay pierde y seguimos con el color amarillo. Ok, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 subo con una cadena y son 3 puntos bajos. 2, 3 y una disminución. Pero esta sí la hago normal, vean. Porque no tengo color de otro color abajo. 2, 3 y una disminución. Ahí está. Lo voy a hacer 6 veces. Ah, no es cierto, espérenme. Sí, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, ahora vamos a cambiar el color. Anoto dónde cambio el color. Es que llevo mis apuntes y entonces cada modificación tengo que cambiar algo. Entonces, ahora vuelvo a agarrar el azul, el que tenía. Entonces, hago mi U, lo jalo, jalo el amarillo y hago el nudo. ¿Ok? Y entonces, en la vuelta, a ver, espérame, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Vamos a hacer, subo con una cadena y hago punto por punto, ¿sí? No hay pierde. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta, espérame, 13. Subo con una cadena y entonces tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Lo voy a hacer 3 veces y me va a dar un total de 21 puntos. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Termino la última vez y regreso. Ahí, espérenme, ahí está. Ok, en la vuelta 14 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde, punto por punto, lo tejemos y regreso. ¿Ok? Pero al final son 21 puntos, ¿sale? Ponle pausa en cada corte de vuelta y le pones una pausa y lo tejes. Lo vas a tejer, lo tejes. Ahora hablé bien raro, lo tejes y después le das play para seguir con... Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer subo con cadena. Son 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Lo voy a hacer 3 veces y me va a dar un total de 18 puntos. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, en la vuelta 16 y 17 es punto por punto, ¿sale? Punto por punto,
y son 18 puntos en cada vuelta. Los voy a tejer y regreso. En la vuelta 18 vamos a subir con una cadena y hacemos una disminución. Y después vamos a tejer 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cerramos. ¿Ok? Vayan rellenando. Sí, vayan rellenando y regreso. Vuelta 19 y 20. Vamos a hacer punto por punto. No hay pierde. Son 17 puntos bajos. Los tejo y regreso. 19 y 20. Punto por punto. ¿Ok? Ok. En la vuelta 21 vamos a subir con una cadena y hacemos una disminución. Y luego vamos a hacer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 22 y 23 vamos a hacer punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Las voy a tejer y regreso. Cada vez que diga esto, ponle pausa a tu video. Yo sé que suena repetitivo, pero es que hay personas que me dicen que estoy explicando muy rápido. Entonces quizás no saben que pueden pausar el video, tejer y luego ya le ponen play y siguen con la siguiente indicación. Y entonces por eso este video lo estoy haciendo así, pero ya no lo voy a estar repitiendo mucho para que no se fastidien. Entonces ya tejí la 22, sigo con la 23 y regreso. En la vuelta 24 subo con una cadena, hago una disminución y después voy a hacer 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cierro la vuelta. Ahí está. En la vuelta 25 y 26 vamos a hacer punto por punto. ¿Ok? Son 15 puntos bajos por cada vuelta. Entonces, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27, subo con una cadena, una disminución. Ahí está. Y vamos a hacer 13 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ok. En la vuelta 28 y 29 vamos a hacer 14 puntos bajos. ¿Sí? Son 14 puntos bajos en cada vuelta, es punto por punto, los tejo y regreso. Vuelta 28 y 29.
Ok, en la vuelta 30 subo cadena y entonces hago una disminución. Ahí, espérenme, ahí está. Y voy a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. En la vuelta 31 subo con cadena y voy a hacer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y yo creo... Espérame. En la vuelta 32, subo una cadena y hago una disminución. ¿Ok? Y luego hago 11 puntos bajos. ¿Sí? Los tejo y regreso. Ya con eso cierro la vuelta. ¿Ok? Ok. En la última vuelta, en la 33, voy a subir con una cadena y voy a hacer 12 puntos bajos. ¿Sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y cierro. ¿Ok? Y ya quedó. Vamos a hacer, voy a rematar. Y vamos a hacer otra patita más, ¿sí? Vean, entonces tengo las de atrás y estas son las delanteras. Tejo otra. Voy a subir el tutorial, aunque no haya hecho la segunda patita, por lo del tiempo, para que no me cueste mucho subirlo y vean, ¿sí? Vamos a hacer los mismos cambios de colores y todo eso. Entonces la hago y regreso.